Hola, hoy vamos a hablar del ácido aspartico, un aminoácido no esencial que está ganando mucha popularidad, sobre todo en el mundo del deporte. Y también en la salud, porque empieza a haber, y hay muchos estudios que demuestran que produce un aumento de testosterona bastante importante. No solo de testosterona, sino aumento de fertilidad y aumento de libido. Pero muchas más propiedades. Mayor rendimiento físico, favorece la síntesis proteica, favorece la creación de músculo. Es un buen desintoxicante, un protector hepático. Es neurotransmisor y además sintetiza otros neurotransmisores. Favorece la absorción de minerales, algo bastante importante, que luego veremos. Es interesante para perder peso porque es un buen quemagrasas. Gran producción de energía a partir de la glucosa en el ciclo de Krebs, importante. Favorece la síntesis de hormona del crecimiento. Favorece la funcionalidad del ADN y del ARN, función importante. Un buen protector cardiovascular, favorece la salud ósea, es un buen inmunomodulador. Es un aminoácido a tener en cuenta en determinado tipo de enfermedades neurológicas. Es un buen suplemento. Favorece la eliminación de líquidos. Esto también es importante porque aparte de quemagrasas que nos hace perder peso, favorece la eliminación de líquidos, esa retención de líquidos. Vamos a ver qué tipos de ácido aspartico hay, porque lo habréis visto por ahí, que si el L-aspartico, el D-aspartico, vamos a ver cada uno de ellos y para qué vale cada uno de ellos. Vamos a ver quién debe tomarlo, el ácido aspartico, para quién especialmente está indicado. Y con qué podemos combinar el ácido aspartico para que se potencie su acción. Vamos a ver qué pasa si hay déficit de ácido aspartico, vamos a ver las dosis que tenemos que tomar, suplementos, qué suplementos hay en el mercado. Vamos a ver cómo se sintetiza, porque es un aminoácido no esencial. Vamos a ver su metabolismo, su mecanismo de acción. Y vamos a ver también si tiene algo que ver el ácido aspartico con el aspartamo, que es un edulcorante. Vamos a verlo. Veremos también efectos secundarios, contraindicaciones y si hay alguna interacción con fármacos. Y, por supuesto, en qué alimentos está el ácido aspartico. ¿Ok? Vídeo muy interesante, muchos estudios sobre el aspartico, sobre todo por el tema del aumento muscular y el aumento de testosterona, que es bastante importante. ¿Ok? Recordad, dar un like y suscribiros, porque me vais a ayudar muchísimo. Soy Ángel Elipe, tu salud me importa, y empezamos. Bien, ¿qué es el ácido aspartico? El ácido aspartico es un aminoácido, y es un aminoácido no esencial. También se le llama ácido asparagínico, o abreviado ASP, pero es un aminoácido no esencial. Realmente, nuestro organismo puede sintetizarlo, pero lo sintetiza para las funciones básicas. En una persona que hace mucho deporte o tiene mucha actividad, es posible que tenga carencias, que le haga falta más ácido aspartico, y por esa razón hay que aumentarlo en la dieta o tomar suplementos. ¿Ok? Bien, existen dos formas de ácido aspartico: L-aspartico y D-aspartico. Vamos a verlo un poco. El L-aspartico es el principal procedente de la dieta y forma parte de las proteínas, porque es un aminoácido. Y tiene muchas funciones. Por ejemplo, hace que funcione mejor y formación de ADN y ARN, participa en la gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a partir de sustancias no glucídicas, por ejemplo aminoácidos.
interviene en el ciclo de Krebs para producir energía a partir de glucosa, energía en forma de ATP, por ejemplo. Tiene muchas funciones en el metabolismo que iremos viendo. Y luego el D-aspartico. Le vais a encontrar como DAA. Este se sintetiza a partir del L-aspartico y lo sintetizan los organismos animales. Lo fabricamos a partir de L-aspartico. Pero como os digo, en determinadas situaciones, aunque lo sinteticemos, se puede quedar corto y hace falta suplementar. Bien, este ácido D-aspartico es el que está teniendo un montón de estudios. ¿Por qué? Pues porque favorece la síntesis proteica, favorece la creación de músculo y aumenta la testosterona. Empieza a haber muchos estudios que demuestran que realmente aumenta la testosterona de una forma importante, aumenta la fertilidad, aumenta la libido. Y está especialmente concentrado el DAA, el D-aspartico, en sistema nervioso central y tejidos endocrinos. Porque, como os digo, aumenta la testosterona y aumenta hormonas como LH y FSH, sobre todo la LH, fundamental para la producción de testosterona. Y tiene otras muchas funciones. Por ejemplo, favorece la absorción de minerales tan importantes como magnesio y zinc. Ya os digo, es el que está teniendo más estudios. Y, por supuesto, gran producción de energía. Bien, vamos a ver el origen, la historia un poco. Bien, Etienne, Ossian, Henry y Arthur Gleason, en 1806, investigando en el espárrago, descubrieron la asparragina. Y a partir de esta, descubrieron que es un derivado, el ácido aspartico. En 1827 concretamente fue cuando descubrieron a partir de la asparragina el ácido aspartico, este fabuloso aminoácido. Bien, es un aminoácido de estructura dicarboxílica y, como os digo, es un aminoácido no esencial que se puede producir endógenamente en nuestro organismo y por los alimentos, y se puede adquirir por los alimentos o tomando suplementos. Bien, la producción endógena es a partir de oxalacetato por transaminación. El oxalacetato es un metabolito del ciclo de Krebs, ya lo hemos hablado de él, que se obtiene energía a partir de glucosa, energía en forma de ATP. Y como os digo, a partir del L-aspartico, nuestro organismo produce D-aspartico. A pH fisiológico tiene una carga negativa, por lo tanto el aspartico es un ácido. Y bien, es un componente de un edulcorante muy conocido, que es el aspartamo. Luego veremos de qué se compone este edulcorante, el aspartamo. Bien, ¿para quién especialmente está recomendado el ácido aspartico? Pues, por ejemplo, para aumentar la resistencia física, para atletas, para deportistas, para pacientes con una testosterona baja y una falta de fertilidad, porque en estos casos, en los casos en que la testosterona está baja, es muy importante la acción del ácido aspartico, sobre todo del D-aspartico, porque aumenta mucho la testosterona. También es interesante para activar el sistema nervioso central, para determinado tipo de pacientes con enfermedades neurodegenerativas, depresión, debilidad, neuritis, fatiga, insomnio y otras enfermedades neurológicas. Incluso ahí empieza a haber estudios en esclerosis múltiple, Parkinson, Alzheimer, ELA. También para trastornos del crecimiento y también para cuando hay que hacer una desintoxicación hepática. Bien, vamos a ver con qué podemos combinar el ácido aspartico. De hecho, lo veréis en los suplementos. ¿Con qué podemos combinar el ácido aspartico para que se potencie su acción? Por ejemplo, para potenciar la energía, lo combinamos con las vitaminas del complejo B.
¿Mm? Para aumentar la testosterona lo combinamos con zinc. Para aumentar el rendimiento físico, para aumentar el músculo, lo podemos combinar con creatina, por ejemplo. ¿Mm? Para aumentar la libido, lo podemos combinar con maca. También lo podemos combinar con ashwagandha, porque recordad que el ashwagandha también aumenta la testosterona. Y otra combinación importante del ácido aspartico es con la epicatequina. Y con todos estos otros suplementos los vais a encontrar mezclados con ácido aspartico en el mercado. ¿Ok? Bien, ¿qué ocurre si hay un déficit de aspartico? Que es difícil en una alimentación normal, es realmente difícil, pero sí que puede haber cierto déficit, sobre todo en deportistas, en gente muy activa, que se le queda corto el ácido aspartico en la dieta. Entonces, lo primero que aparece en un déficit es fatiga, cansancio, menor rendimiento muscular. Luego también aparecen alteraciones del sistema nervioso, falta de concentración, un deterioro cognitivo. También alteraciones cardiovasculares, alteraciones metabólicas, porque participa el ácido aspartico en un montón de reacciones metabólicas, sobre todo de producción de energía, también producción de neurotransmisores. Y luego también en la deficiencia de ácido aspartico puede haber problemas hepáticos, enfermedades y intoxicaciones hepáticas, porque el hígado necesita el aspartico para funcionar bien. ¿Ok? Bien, la síntesis, ya lo hemos dicho, repasamos. La síntesis puede ser endógena, porque no es esencial y nuestro organismo lo sintetiza, a partir de oxalacetato por transaminación. El oxalacetato es un metabolito del ciclo de Krebs, un ciclo de producción de energía a partir de glucosa, que se produce en las mitocondrias de las células. Y luego el D-aspartico lo podemos producir a partir de L-aspartico. También ingerimos los dos, tanto el L como el D, en la dieta. ¿Ok? Bien, vamos a ver los mecanismos de acción, el metabolismo del ácido aspartico. Empezamos por la testosterona, concretamente, en este caso es sobre todo el D-aspartico. ¿Por qué? Porque activa la hipófisis. Lo que hace es activarla para que se produzcan hormonas tan importantes como LH y FSH. La LH es muy importante para activar las células de Leydig del testículo y formar testosterona. Por lo tanto, es un neurotransmisor. Actúa por sí solo como neurotransmisor y activa todo este mecanismo de formación de testosterona. Pero es que también forma otros neurotransmisores tan importantes como el glutamato. Sí, el glutamato se forma a partir de aspartico. Y es un buen desintoxicante. ¿Por qué? ¿Cuál es un mecanismo de acción? Pues porque el L-aspartico participa en el ciclo de la urea. Y este ciclo es muy importante porque es la forma de eliminar amonio, que es muy tóxico. Por eso digo que es un buen desintoxicante. Y también interviene en una reacción que es la gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a partir de sustratos no glucídicos. Por ejemplo, a partir de proteínas se puede formar glucosa para obtener energía en el ciclo de Krebs, energía en forma de ATP. Otra reacción bastante importante. Bien, existe un sistema de neurotransmisores, que es el glutamato aspartato, que regula muy bien la recaptación, modula muy bien todo el sistema de neurotransmisores. Por eso es importante en el sistema nervioso central.
Es un mecanismo de inactivación, recaptación dependiente de sodio. Es un neurotransmisor excitador porque estimula receptores NMDA, que son receptores del glutamato, que es otro neurotransmisor. Entonces, al estimular estos receptores, produce una acción excitatoria. Muy importante para el sistema nervioso central. Aumento de concentración, aumento de memoria, incluso un control de la epilepsia. Incluso hay estudios que realmente evitan accidentes cerebrovasculares. Interesante en Parkinson, Alzheimer, incluso en Corea de Huntington también. Incluso empieza a haber algún estudio sobre un buen suplemento para esquizofrenia. Bien, vamos a hablar del aspartamo, este edulcorante que dijimos al principio que era un derivado del ácido aspartico. El nombre es parecido. Pues bien, sí, el aspartamo está compuesto de dos aminoácidos, el ácido aspartico y la fenilalanina. Concretamente, el aspartamo tiene alrededor de un 40% de ácido aspartico y tiene una potencia edulcorante, tiene un dulzor muchísimo mayor que el azúcar común. Habréis visto estudios sobre el aspartamo, que si tiene mala fama, que si esto, que lo otro. Realmente los edulcorantes se pueden tomar, pero con control. Simplemente eso, con control. No es cuestión de sustituir el azúcar y tomar todos los edulcorantes que nos dé la gana. No. Tenemos que controlar también con los edulcorantes. Y si controlamos la ingesta de edulcorantes, no va a pasar nada. Sí podemos tomarlos. Bien, vamos a ver las dosis, suplementos, cuánta cantidad podemos tomar, durante cuánto tiempo. Bien, de DAA, de D-aspartico, que es el que más se está circulando en el mercado y más se toma por el tema del aumento de masa muscular, aumento de testosterona y todas estas cosas. Hay diferentes pautas. Por supuesto, todo depende de la persona, del peso de la persona, del sexo y del objetivo de esta persona. Pero bien, como media, entre 2 y 3 gramos al día. Y hay diferentes pautas. Entre 2 y 3 gramos al día durante 12 días consecutivos y luego una semana de descanso. Y luego hay otros estudios que hablan de 3.000 miligramos al día, 3 gramos al día, pero sin descansos, sin hacer esos descansos cada 12 días. Por supuesto, siempre hay que hacer descansos en los suplementos, pero no descansos tan rápidos. Hay diferentes teorías. Bien, sobre todo lo vais a encontrar en polvo, en cápsulas. Estas dosis de las que estoy hablando, a mí me gusta más que se dividan en 2-3 tomas al día, que no sea una dosis de golpe. Puede ser interesante. Bien, algunos deportistas, algunos atletas, 24 horas antes del evento deportivo, suelen tomar una dosis de choque alta, solo una dosis, entre 4.000 y 8.000 miligramos de aspartico. Pero, repito, solo una dosis. Esto no puede ser, estas dosis no pueden ser a largo plazo, porque puede ser perjudicial. Por ejemplo, dosis de aspartico para perder peso. Pues en personas entre 65 y 75 kilos, una dosis de 3 gramos media hora antes de acostarse. Entre 75 y 85 kilos, 4 gramos. Y más de 85 kilos, entre 5 y 6 gramos. Por supuesto, como digo siempre, esto son dosis diarias, pero hay que hacer descansos. Porque el ácido aspartico interviene en el metabolismo de grasas. Incluso es capaz de quemar grasas, aunque no estemos haciendo ejercicio. Bien, empezamos con los beneficios. Y empezamos con uno importante, porque empieza a haber muchos estudios, hay ya muchos estudios que demuestran todo esto. Aumento de testosterona.
Y lo hace especialmente el DAA, el D-aspartico, implicado directamente en el metabolismo de testosterona, producción y liberación de testosterona, aumento de masa muscular, síntesis proteica, rendimiento muscular, salud ósea también está implicado, metabolismo de grasas, en un mejor estado de ánimo, porque funciona también como neurotransmisor. Incluso también aumenta la hormona del crecimiento. Capaz de aumentar la testosterona de forma natural, incluso, esto lo dicen los estudios, en un 42%. Bien, este aminoácido, el D-aspartico, está en la hipófisis, está en el hipotálamo y está en los testículos. Y lo que hace es aumentar los niveles de GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas. Y esta, a su vez, aumenta los niveles de tanto LH como FSH. La LH es el mensajero químico de la pituitaria a los testículos. Lo que hace es activar las células de Leydig para que produzcan testosterona. Pero es que también el D-aspartico también actúa como mediador, como transportador de colesterol a las células de Leydig de los testículos, porque la testosterona necesita el colesterol para formarse. Se forma a partir de colesterol. Existen estudios sobre la suplementación con D-aspartico sobre la regulación y señalización hormonal que produce el D-aspartico. Sobre todo, estamos hablando de LH y testosterona. Todo esto está demostrado en estudios. Y sobre todo se ha visto en estos estudios que es muy efectivo en pacientes que tienen niveles bajos de testosterona. Hay un estudio administrando 3,12 gramos de aspartico al día durante 12 días en pacientes entre 27 y 37 años y se ha visto un aumento de testosterona libre, un aumento del 40% en este estudio. Y también hay un estudio suplementando con D-aspartico y vitamina D3 en personas obesas, con resultados positivos sobre el aumento de testosterona. Bien, siguiente beneficio, pues aumento de fertilidad masculina y aumento de la libido. Por razones obvias, este aumento de testosterona produce un aumento del recuento de espermatozoides y de la movilidad. Produce un aumento de libido. Produce un aumento de fertilidad en hombres. En definitiva, un aumento de la calidad y la cantidad de esperma. Siguiente beneficio, más producción de músculo, más rendimiento físico, mayor síntesis proteica. Todo esto acompañado de ejercicio, por supuesto, con un buen suplemento de D-aspartico, puede producir mayor rendimiento muscular y de hecho es algo muy importante en atletas. Como os dije, ellos toman suplementos de aspartico y dosis altas 24 horas antes del evento deportivo. Y todo esto es lógico porque el aumento grande que produce la testosterona, esta produce un aumento de masa muscular. Y también el ácido aspartico interviene en la síntesis proteica. Entonces, aumenta la masa muscular, aumenta la síntesis proteica, que las proteínas son necesarias para crear este músculo. Y por lo tanto, aumenta el rendimiento muscular y la recuperación muscular. De hecho, el ácido aspartico es el precursor de otros aminoácidos importantes, como la asparagina, como la metionina, como la lisina, como la treonina, también muy importante, la lisina y la treonina, para aumentar la masa muscular. Importante también la metionina,
Por eso, a partir del aspartico, se producen un montón de aminoácidos muy necesarios. Bien, siguiente beneficio, desintoxicante. Desintoxicante general y desintoxicante hepático. ¿Por qué? Pues porque forma moléculas que retiran tóxicos del torrente sanguíneo. Lo hemos dicho antes, interviene en el ciclo de la urea. Es fundamental el aspartico para el ciclo de la urea, y el ciclo de la urea es muy importante para eliminar amoníaco, para eliminar amonio, que es tóxico y se debe de eliminar. Pero es que tiene más acciones. Tiene una acción protectora frente a la radiación, importante. Y, lo hemos dicho, es un quemagrasas. Ayuda al hígado a eliminar grasas. Protege al hígado, por ejemplo, de hígado graso. Y luego veremos que es interesante también para perder peso. Bien, siguiente beneficio, muy importante para el sistema nervioso central, porque forma neurotransmisores. El mismo aspartico actúa como neurotransmisor, ya lo hemos visto, por ejemplo, en la hipófisis, en el hipotálamo, para ayudar a la síntesis de testosterona. Pero aparte de que es un neurotransmisor, también forma neurotransmisores, como el glutamato, por ejemplo, que se forma a partir de aspartico. Forma parte del sistema nervioso central. En su composición, el sistema nervioso central tiene una alta concentración de aspartico. Es muy necesario para las conexiones neuronales, para el aprendizaje. Muy necesario para sentidos como, por ejemplo, el oído y el tacto. Y útil en neuritis, en fatiga, en depresión, incluso en insomnio. Y, por supuesto, en casos de debilidad, porque produce mucha energía. Actúa como neurotransmisor excitador, es activador, porque activa unos receptores del glutamato, otro neurotransmisor, receptores NMDA, que producen una excitación. Aumenta la plasticidad sináptica, las conexiones sinápticas, y aumenta, por ejemplo, el aprendizaje. Y también, sobre todo, la memoria. Es tan útil que empieza a haber estudios en enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, en esclerosis múltiple, en ELA, en Alzheimer, en Parkinson. Empieza a haber estudios sobre esto. A medida que mejoren todos estos estudios, os iré informando sobre ello. Hay estudios, por ejemplo, con suplementación de D-aspartico, para estudiar el aumento de aprendizaje, el aumento de desarrollo neuronal en el sistema nervioso central y el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, por ejemplo. Y como ya hemos dicho, a partir del aspartico se fabrica glutamato, un neurotransmisor excitador muy importante. Está en membranas neuronales. Hay un mecanismo de recaptación, inhibición sobre neurotransmisores, muy importante, y interviene aquí el aspartico. Es muy importante en todo este mecanismo sináptico neuronal excitador. Bien, siguiente beneficio. El ácido aspartico es importante para la absorción, para favorecer la absorción y el uso de determinado tipo de minerales, potasio, magnesio, calcio, incluso también el zinc. Muy importante el zinc, por ejemplo, para aumentar la testosterona. Es una buena combinación, de hecho, ya lo hemos dicho antes, aspartico y zinc. Siguiente beneficio, pérdida de peso. Sí, porque por muchas razones, porque favorece la quema de grasa, interviene en el metabolismo de grasas. También produce energía a partir de glucosa en el ciclo de Krebs. En definitiva, lo que hace es un aumento del metabolismo,
Pero es que un aumento del metabolismo, incluso en reposo, ayuda a aumentar este metabolismo y quemar grasa. Es una acción muy importante del ácido aspartico, aparte de la producción de energía que tiene. Y de hecho es el siguiente beneficio, esa producción de energía. ¿Por qué? Pues porque interviene en el ciclo de Krebs. A partir de glucosa se obtiene energía en forma de ATP, por ejemplo. Pero también interviene en una reacción que es la gluconeogénesis, que es formación de glucosa a partir de sustancias no glucídicas. Estos dos mecanismos son muy útiles para, primero, producir glucosa y, segundo, producir energía en forma de ATP. Es una producción de energía alta. Bien, siguiente beneficio, lo hemos comentado antes. No solo aumento de testosterona, y no solo interviene en el metabolismo, en la producción de testosterona y en el aumento de masa muscular, por las razones que hemos visto, sino que también se ha visto en estudios que favorece la síntesis y la producción de hormona del crecimiento. También muy importante para crear masa muscular, por ejemplo. Y vamos a nombrar un beneficio importante, y lo hace el aspartico, y tiene que ver con el ADN y el ARN, porque el ácido aspartico favorece la función tanto del ADN como del ARN, algo bastante importante. Bien, salud ósea, prevención de osteoporosis. Hay estudios sobre esto y está claro la razón por el aumento de testosterona. Al aumentar la testosterona se favorece el aumento de densidad ósea, se pierde menos hueso, se previene la osteoporosis. Bien, siguiente beneficio. Vamos a hablar sobre beneficios en el sistema cardiovascular. Primer punto, reduce la presión arterial, algo muy importante. Segundo punto, reduce el cortisol, tan importante para reducir el estrés. Súper importante. Incluso la reducción, el control del cortisol hace que podamos perder peso incluso, porque al liberarse mucho cortisol se libera glucosa, y este aumento de glucosa nos hace aumentar de peso. Y otra acción importante del ácido aspartico es el aumento de elasticidad y resistencia de nuestros vasos sanguíneos, porque favorece la absorción de minerales tan importantes para los vasos sanguíneos: potasio, magnesio, calcio. Bien, inmunomodulador, aumenta el sistema inmunitario, potencia el sistema inmunitario. ¿Por qué? Porque hay estudios sobre la activación de una glándula muy importante en el sistema inmunitario, el timo. Hay estudios sobre la activación de esta glándula. Bien, siguiente beneficio, actúa en la retención de líquidos. ¿Cuál es la razón? Pues como favorece la absorción de minerales y sobre todo el potasio y el sodio están directamente relacionados, tienen un mecanismo sobre la retención o eliminación de líquidos. Tienen que estar en equilibrio. Es muy importante el potasio para eliminar determinado líquido que esté acumulado. Así que algo que favorezca la absorción de potasio va a hacer que se retengan menos líquidos. Y de hecho es una de las acciones del aspartico. Siguiente beneficio, tratamiento y ayuda de enfermedades neurológicas. Dado su papel como neurotransmisor, y no solo eso, sino como productor de otros neurotransmisores, es un neurotransmisor excitador, y no solo eso, que regula el sistema de recaptación de otros neurotransmisores. Se están haciendo cada vez más estudios sobre determinado tipo de enfermedades neurológicas.
si puede ser el aspartico una ayuda en todas estas enfermedades. Estamos hablando de enfermedades muy importantes como esclerosis múltiple, ELA, Parkinson, Alzheimer, incluso Huntington. Empieza a haber estudios sobre esto. Hay algunos estudios que son positivos y muy interesantes. A medida que todos estos estudios empiecen a dar resultados muy positivos, os lo iré diciendo. Iremos sacando vídeos sobre resultados de estos estudios. Pero el tema es bastante prometedor. Bien, ¿existen efectos secundarios o contraindicaciones? Como todo, sí. De hecho, hay que hacer descansos, ya lo hemos dicho antes. De hecho, en las pautas hay diferentes teorías. Hay una teoría que dice que 12 días de tratamiento y luego una semana de descanso. Hay que hacer descansos siempre. Pero no solo hacer descansos, sino controlar dosis. Y no pasarnos de las dosis, porque ahí es cuando vienen los efectos secundarios. Contraindicaciones. En enfermos hepáticos y renales no conviene suplementar. En ciertos casos se podría suplementar con control médico, sí podría ser. En embarazadas y lactantes tampoco conviene suplementar con ácido aspartico, porque interviene en la formación de hormonas, y esto hay que tener cuidado. Hay otros efectos secundarios temporales como náuseas, problemas gastrointestinales, vómitos, dolor abdominal, un dolor de cabeza, incluso alguna retención de líquidos a dosis muy altas. Por supuesto, estos efectos secundarios al dejar el suplemento remiten. Hay que tener cierto control en los suplementos de aspartico, por ejemplo, en epilepsias y también en accidentes isquémicos. En este tipo de enfermedades hay que tener cuidado, y a veces no se puede suplementar con aspartico, y si se suplementa es con control médico estricto. Dosis muy altas en mujeres podría producir algún tipo de masculinización, podría ser. Así que ojo con las dosis. Alteraciones del sueño a dosis altas también podría ocurrir. Y por supuesto, como hemos dicho antes, todo tipo de molestias gastrointestinales. No conviene suplementar ni en niños ni en adolescentes por la intervención en el sistema hormonal. Bien, ¿existe alguna interacción con fármacos? No existen interacciones importantes con fármacos. Hay que tener cierto cuidado con ciertos fármacos y tener cierto control médico, por ejemplo, antidiabéticos, por ejemplo, antihipertensivos, por ejemplo, anticoagulantes o antiepilépticos. En estos casos hay que tener cierto control. No estoy diciendo que no se pueda tomar, pero no se puede tomar por nuestra cuenta. Si estamos tomando este tipo de fármacos, debería de controlarlo nuestro médico. Bien, vamos a dar una lista de alimentos para que os hagáis una idea, pero alimentos normales, alimentos comunes, para que os hagáis una idea de la cantidad de aspartico que tienen los alimentos. Vamos a dar cantidades por 100 gramos de alimento. Hay algunos alimentos que tienen poca cantidad y otros que tienen bastante. Por ejemplo, ternera, un filete de ternera tiene 2,5 gramos por cada 100 gramos. El bacalao, pues tiene bastante más cantidad, tiene 6,4 gramos de aspartico. Sésamo, 1,7. Huevo pasado por agua, 1,2 gramos. Nueces del Brasil, 1,2. Carne de cerdo guisada, 2,4 gramos. Maní tostado, 2,9 gramos. Frijoles negros, 1 gramo. Anacardos, 1,8. Pechuga de pollo cocida, 2,6 gramos. Queso parmesano, 2,2 gramos. Queso Gouda, 1,7 gramos. Nectarinas, 886 miligramos. Ostras, 776 miligramos. Espárragos, 500 miligramos. Aguacates, 474 miligramos.
Y luego hay algunas cosas que tienen mucha cantidad. Por ejemplo, la proteína de soja aislada, 10,2 gramos, mucha cantidad. Por ejemplo, clara de huevo seca, 8,3 gramos. Altramuces, 3,9 gramos. Perejil, pero perejil seco, 3,2 gramos. Atún, 3,1 gramos. Semillas de calabaza, 2,9 gramos. Lentejas, 2,9 gramos. Cordero, carne de cordero, 2,4 gramos. Crustáceos, 2,3 gramos. Trucha, 2,1 gramos. Nueces de macadamia, 1,1 gramos. Tofu, 0,9 gramos. Pan, 0,8 gramos. Higos secos, 0,6 gramos. Cebollas, 0,5 gramos. Patatas, 0,4 gramos. Tomate, 0,3 gramos. Arroz y maíz, tanto el arroz como el maíz, también 0,3 gramos. La pasta, 0,2 gramos. Las manzanas, por ejemplo, también 0,2 gramos. Y por ejemplo, escarola, nabo, zanahorias, peras, tienen aproximadamente 0,1 gramos de aspartico por cada 100 gramos de alimento. Como veis, hay alimentos que tienen bastante, son alimentos normales, son comunes que tenemos. Sí, la proteína de soja, pero es proteína de soja aislada, tiene mucha cantidad, pero tenemos en el huevo, en vegetales también, espárragos tienen algo interesante, las pipas de calabaza, las carnes también, todo tipo de carnes, tienen mucho aspartico. Como veis, hay un montón de alimentos que podéis jugar con ellos para aumentar los niveles de aspartico, aparte de tomar algún suplemento. ¿Ok? Bien, conclusiones. El ácido aspartico es un aminoácido no esencial que nuestro organismo puede sintetizar, pero normalmente sintetizamos las cantidades justas para las reacciones metabólicas tan importantes que tiene. Pero en determinados casos, como por ejemplo en deportistas, en atletas, se necesitan suplementos y con la dieta se queda corto, o con la síntesis también se queda corto. En estos casos hay que suplementar. O en casos, por ejemplo, de pacientes con testosterona baja, también hay que suplementar. Es seguro, podemos suplementar a las dosis recomendadas que hemos visto y no pasa nada. Pero, ojo, hay que seguir las pautas y en determinados casos hay que seguir control médico. Es muy importante, y está habiendo estudios para enfermedades neurodegenerativas, porque actúa como neurotransmisor y neurotransmisor excitador, y forma también otros neurotransmisores. Es importante porque quema grasas para perder peso, es importante porque favorece la eliminación de líquidos. No hay retención de líquidos con suplementos de aspartico. Produce mucha energía, es un buen desintoxicante hepático, porque elimina tóxicos como el amonio, por ejemplo. Y función muy importante en el aumento de testosterona, en el aumento de fertilidad y aumento de la libido. Es muy importante porque es un neurotransmisor, interviene directamente en el mecanismo de formación, liberación de testosterona. Y lo hace en la hipófisis y en el hipotálamo, como hemos visto. Así que la acción es muy importante y hay estudios sobre esto. Hemos hablado de incluso un aumento del 42% en la testosterona. Así que, importante aminoácido, un vídeo completo sobre este aminoácido. Cualquier duda que tengáis, me lo consultáis en comentarios, que sabéis que respondo a todos. Cuidado con las dosis en los suplementos. Se puede tomar, pero hay que controlar. No toméis las dosis que os dé la gana. Si tenéis alguna enfermedad, alguna medicación, lo consultáis con vuestro farmacéutico, médico, o me lo consultáis a mí. ¿Ok? Bien, vamos a dejarlo aquí, darle un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a la campanita, porque YouTube os
os mandará notificaciones de todos estos vídeos que sacamos. Si podéis compartir estos vídeos en vuestras redes sociales, me vais a ayudar bastante, a mí y a mucha gente que se va a beneficiar de todo esto. Recordad, like y suscribiros, me vais a ayudar. Muchísimas gracias por escucharme y adiós.